Kaixo a todos y todas las oyentes del podcast Tulankide. En la entrevista de hoy queremos conocer cómo está la economía a nivel mundial y cómo nos influyen las distintas decisiones globales en nuestro día a día. Para ello, hemos venido hasta Bilbo, a las instalaciones de Lagunaro EPSV, a hablar con Nagore Díez Cereceda, analista financiero. Kaixo Nagore. Kaixo. Bienvenida al podcast de Tulankide. A principios de año, las perspectivas económicas mundiales eran de desaceleración del crecimiento debido a la elevada inflación, el aumento de las tasas de interés, la reducción de las inversiones y las perturbaciones causadas por la invasión de Ucrania. Ya estamos a finales de febrero, ¿se están cumpliendo esas perspectivas? Pues muy buenas, Usua. Pues yo, más que de desaceleración del crecimiento para el año 23, hablaría de claras perspectivas de recesión. El año 2022 venía con unas dinámicas muy negativas para el crecimiento, fuertes niveles de inflación, aumento de tipos por parte de los bancos centrales, y el discurso claramente apuntaba a esa recesión. Es verdad que en lo que llevamos de 2023 vemos que algunos factores están tomando un tono un poco más positivo. Por una parte, una importante reducción de los precios energéticos, que han supuesto claramente pues esa subida muy significativa de la inflación. Por ejemplo, en el caso del gas hemos visto que actualmente los precios están cotizando incluso por debajo de los niveles que había durante los niveles previos o los días previos al inicio de la invasión de Rusia en Ucrania, y esto está permitiendo que los indicadores de sentimiento estén mejorando de forma muy importante. Otro factor positivo que hemos visto en el año 22 ha sido la fortaleza del empleo. Nos ha sorprendido mucho teniendo en cuenta pues la situación, el entorno macro en el que nos estábamos viviendo, ¿no? Y por tanto, esa mejora de los indicadores de sentimiento y esa permanente fortaleza del empleo está permitiendo que ya estemos viendo importantes revisiones al alza en las perspectivas de crecimiento económico para gran parte de las regiones a nivel mundial. En este caso destaca principalmente Europa, pero también en menor medida Estados Unidos o Reino Unido. Pero quizás la gran sorpresa este año ha sido China, ¿no? Con esa eliminación de las políticas tan restrictivas que tenían en lo referente al COVID, y que probablemente le va a permitir crecer en este año 2023 pues casi el doble de lo que creció en el año 22. Por tanto, yo sí que diría, ¿no?, que el inicio de año ha sido mucho mejor de lo que se esperaba. Esto se ha quedado reflejado en el importante rally que han vivido las bolsas desde el inicio de año, subiendo más de un 10%, pero también hay que pensar que hay que ser un poco prudentes, ¿no? Que todos estos factores que decimos positivos, pues en cierto modo, pues en algún momento podrían tornar negativos, ¿no? En cuanto a inflación, bancos centrales o incluso el conflicto de Ucrania, ¿no? Pero por el momento la situación parece que es mejor de la que anticipábamos antes de inicio de año. Esta situación no sé si afecta por igual a las diferentes regiones del mundo. ¿Cómo está afectando? ¿Qué impactos tienen las economías avanzadas? Ya has dicho algunas, pero los países emergentes o las economías en desarrollo. Pues como comentábamos antes, ¿no?, la situación del año 2022 ha tenido un impacto muy global, ¿no? En general, todas las economías han sufrido incrementos de tipos de precios y por tanto incrementos de tipos de interés por parte de sus bancos centrales, ¿no? Hemos visto no solamente subidas en Europa, en Estados Unidos, también en Brasil o en Vietnam, ¿no?, como economías emergentes. Y en concreto estas economías emergentes, pues es verdad que no solamente están condicionadas a su propia evolución en cuanto a política monetaria, ¿no?, sino que también su destino va muy relacionado con la evolución que tengan las economías avanzadas. Y por ejemplo aquí, ¿no?, si realmente estamos viendo una vuelta, ¿no?, o un mejor tono para las economías de Estados Unidos, de Europa, incluso de China, ¿no?, pues las economías emergentes más ligadas al ciclo, aquellas que por ejemplo son exportadores de materias primas o que son muy receptores de turista chino, ¿no?, que ahora parece como que esto está tomando una vuelta muy significativa, pues van a ser claros beneficiarios en este contexto. Las subidas de tipo de interés también han sido noticia en los últimos meses. ¿Seguirán en esa línea subiendo? ¿Hasta cuándo? Sí, pues la verdad es que las expectativas de subidas de tipos pues se van a mantener, por lo menos a lo largo de la primera mitad de este año 23, ¿no? Es verdad que esa elevada, ¿no?, esos elevados niveles de precios
e incluso los posibles efectos de segunda ronda, de los que hablaremos más adelante cuando hablemos de riesgos determinados por el mercado laboral, pues está obligando a los bancos centrales a seguir subiendo tipos hasta que consideren que la senda de la inflación pues está en el camino o en la línea que ellos necesitan para retornar a niveles de inflación en torno a ese 2%, ¿no? Que son los objetivos de largo plazo de las instituciones. Y por tanto lo que se espera en concreto para los principales bancos centrales, ¿no? el europeo y el de la Reserva Federal en Estados Unidos, pues es nuevas subidas de tipos. Esperamos subida en la reunión de marzo, en la reunión de mayo, pero previsiblemente hasta ahí, ¿no? Luego el mercado lo que espera es una pausa en las subidas de tipos de interés en la segunda mitad del 23. Es verdad que en los últimos meses ha habido cierto debate, ¿no?, sobre si verdaderamente la Reserva Federal tendría capacidad de recortar tipos ya en el año 23, pero los últimos datos que están saliendo en Estados Unidos a nivel macro, ¿no?, por ejemplo el informe de empleo de enero, que fue muy fuerte, la vuelta en el ISM de servicios, que ha vuelto a niveles de expansión, o incluso las ventas minoristas están pues provocando que verdaderamente veamos que la posibilidad de que la Fed vaya a bajar tipos en el 23 pues ahora mismo es bastante menos probable. Por tanto, pensamos que la normalización de tipos, es decir, las primeras bajadas que podemos anticipar, pues podrían registrarse más bien en el año 2024, ¿no? Y en concreto para el BCE probablemente bien entrado el año 2024. En efecto, parece que es una medida para contener la inflación. No sé si se va a conseguir. Sí, en principio es una medida claramente orientada a contener la inflación, pero de momento sí que estamos viendo que los datos de inflación están tomando una senda clara de moderación. Los principales atisbos se vio en Estados Unidos, ¿no?, donde ya claramente tanto la inflación general como la inflación subyacente están en tendencia de desinflación, si se puede utilizar ese término. Mientras que en Europa es verdad que la tasa general sí que está corrigiendo, pero la tasa subyacente todavía está estancada en niveles en torno al 5%, niveles históricamente muy altos. Aquí sí que es verdad que puede afectar el hecho de que la Reserva Federal empezara a subir tipos antes, subió en marzo, y el Banco Central Europeo empezó a subir en julio, muchísimo más tarde. Por tanto, sí que pensamos que puede haber un efecto ahí de decalaje. Pero lo significativo es, en el caso europeo y sobre todo lo que puede afectar a las políticas de tipos del Banco Central, es que realmente esa tasa subyacente que decíamos que sigue estancada, pues sí que coja la misma tendencia de moderación de Estados Unidos y corrija, ¿no? Aunque sí que es verdad que estamos viendo moderación, pero pensamos que hay que ser prudentes, ¿no? Pensamos que cualquiera de los efectos negativos de la inflación, por ejemplo los efectos de segunda ronda, o que haya un recrudecimiento de las tensiones en el conflicto Rusia-Ucrania, pues eso puede generar nuevos efectos de inflación. Por tanto, pensamos que es positivo la evolución que tienen, pero hay que ser cautos todavía. En tu opinión, ¿cuáles son las grandes amenazas de la economía mundial en estos momentos? Pues volviendo un poco al anterior, ¿no?, el principal riesgo claramente es que haya un nuevo repunte de los datos de inflación y revierta esa tendencia de moderación que estamos viendo, ¿no? Porque esto implicaría que los bancos centrales tendrían que hacer pues nuevos tensionamientos monetarios o tensionamientos monetarios adicionales, y esto provocaría que el riesgo de recesión pues volviera un poco al primer plano, ¿no? Y quizás ¿por dónde podrían venir estos repuntes de inflación? Pues por una parte que los precios energéticos se vuelvan a disparar, ¿no?, que veamos pues nuevas tensiones en Ucrania, o incluso que los niveles de abastecimiento que este año sí que se han cumplido, ¿no?, que hemos conseguido un volumen de gas suficiente en Europa a unos precios razonables, pues esto no ocurra de cara al invierno que viene, ¿no? O esos efectos de segunda ronda vía empleo, es decir, como el mercado laboral está tan tensionado, ¿no?, las tasas de desempleo en Europa, como decíamos antes, en Europa, en Estados Unidos, están en niveles mínimos, pues esto te provoca efectos de segunda ronda vía aumento de salarios, ¿no?, y que eso luego cale a inflación. Del mismo modo, otro riesgo para este año
es pues que finalmente el empleo empiece a dar muestras de deterioro, ¿no? Y eso afectaría negativamente al consumo y por tanto al crecimiento económico. Y ya por último, quizás otro tema relevante y que sí que puede afectar este año es que volvamos o que vuelvan a tensionarse de forma importante los riesgos geopolíticos, ¿no? En este sentido, hablando pues, de las relaciones que hay entre Estados Unidos, China o incluso el conflicto, ¿no? Que haya una escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Has comentado China y Estados Unidos, ¿no? ¿En qué capítulo de la guerra tecnológica nos encontramos en este momento entre China y Estados Unidos? Pues bueno, la relación un poco geopolítica entre China y Estados Unidos pues ya lleva mucho tiempo con ciertos problemas, ¿no? Incluso en este año pasado, en el año 2022, pues bueno, ha habido mucha tensión, ¿no? Por una parte, por un poco el posicionamiento que tienen las diferentes economías en torno a Taiwán y también pues un poco por la tensión en torno al sector tecnológico, ¿no? Que finalmente acababa con un veto de Estados Unidos a la importación por parte de China de tecnología avanzada. Es verdad que después de la reunión del G20, que fue en el mes de noviembre, y con un cambio bastante radical de discurso, ¿no? En China en cuanto a ser más procrecimiento, ahí como que hubo un cierto impasse en la situación, pero hemos vuelto a ver pues, renovación de las tensiones con la aparición de estos globos supuestamente espías y supuestamente chinos, ¿no? Y de hecho esto provocaba la cancelación de la primera reunión que iba a haber entre China y Estados Unidos después de la reapertura de la economía asiática, aunque sí que es verdad que finalmente se han reunido en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Pero parece que el balance no ha sido especialmente positivo, ¿no? O sea que verdaderamente creemos que las tensiones están y probablemente vayan a estar, siendo un factor de bastante inestabilidad tanto para la economía como para los mercados y que realmente pesa mucho en el sentimiento de los inversores. Pero bueno, creemos que probablemente esto se mantenga en esta situación, ¿no? ¿Crees que se va a recuperar la economía mundial a corto plazo? ¿Qué perspectivas tenéis? Pues un poco las perspectivas que hay en consenso es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Ya estamos viendo importantes revisiones al alza en el crecimiento económico, pues un poco derivado por esa fortaleza de los datos que seguimos viendo, ¿no? Y en este sentido, como decíamos, hay, digamos, dos bloques que verdaderamente están liderando esa mejora de perspectivas de crecimiento. Por un lado, Europa, que ya las últimas estimaciones de crecimiento para este año 23 de la Comisión Europea estaban apuntando a un crecimiento de casi el 1%, del 0,9%, cuando pocos meses antes pues, las previsiones eran de cuasi recesión. Y sí que es verdad que para Europa podríamos ver pues, un crecimiento negativo en el primer trimestre de este año, pero pensamos que probablemente a lo largo de los siguientes trimestres el crecimiento será positivo. Y el otro caso excepcional para este año, como decíamos, ha sido China, ¿no? Que ha sido una economía que nos ha sorprendido en cuanto a la forma de reabrir su economía, ¿no? Ha sido una reapertura muchísimo más rápida, muchísimo más decidida y además acompañada de cambios regulatorios muy significativos, ¿no? Por una parte, pues ayudas importantes al sector constructor, que había sido un sector pues muy afectado por la situación macro y que realmente supone el 25% de su Producto Interior Bruto, o sea que es un sector muy relevante. Y también pues un poco ayudas a cambios regulatorios en el sector tecnológico, ¿no? Que también le ayuda. Por tanto, la economía pensamos que va a sorprender positivamente vía incremento de consumo y sobre todo vía recuperación del sector servicios. Y en este contexto mundial, ¿cómo ves la economía de Euskadi? ¿Cómo pueden afectar estos cambios, esta situación a las cooperativas? Pues bueno, en el año 2022 la situación de la economía ha sufrido un poco en línea con toda la situación global, ¿no? Aquí no ha habido mucha excepción. Es verdad que por la situación propia de Euskadi, ¿no? Por el hecho de que tiene un sector muy industrial y muy exportador, sí que es verdad que pensamos que si esas mejoras de previsiones económicas se cumplen
¿no? Sobre todo en Europa y sobre todo en Alemania, pues va a tener un efecto pues bueno, menos negativo del que se estaba anticipando, ¿no? De hecho, la fortaleza ya la puedes ver en los datos, por ejemplo, de exportaciones que aparecieron hace unos días, que mostraban un crecimiento de en torno al 20% durante el año 22, ¿no? O sea que realmente ese sector ha aguantado muy bien la situación macro que aparentemente, ¿no?, de debilidad que teníamos. Y en cuanto a la parte de consumo, pues bueno, estará muy condicionada por la evolución de precios, ¿no? Por la evolución de precios y también por la evolución de las condiciones financieras, ¿no? Por tanto, creemos que ante la expectativa de mejora a nivel global, pues pensamos que igual Euskadi se puede beneficiar también de esa mejora de la expectativa de crecimiento económico para este año 23 respecto a lo que podíamos anticipar el año pasado. Pues muy bien, Agore. Pues nada. Muchas gracias por participar en este podcast y hasta la próxima. Pues muchas gracias a vosotros también. Encantada. Agur. Agur.